Buen día. Nosotros somos pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional, alumnas de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. En esta ocasión, les hablaremos sobre los bloques que utilizamos para construir diagramas de flujo para la clase de herramientas computacionales de la ingeniería, del grupo 1 y M28, tutorado por el maestro en ciencias Ruiz Martínez Hipólito. Este equipo está conformado por De la Cruz Dionisio Mitsilis Chel y su servidora Antonio González Naomi Yaracet. Comencemos. Un diagrama de flujo es una representación visual de un proceso o algoritmo. En la programación, su función principal es ayudar a los programas a comprender la lógica detrás de un algoritmo o un conjunto de instrucciones paso a paso. En otras palabras, los diagramas de flujo son una herramienta valiosa en el desarrollo de software, ya que proporcionan su representación visual, clara y concisa de la lógica y el flujo del control de un programa, lo que facilita su comprensión, diseño e implementación. Por esta razón, el propósito de este video es hacer que sea más fácil para el alumno visualizar la estructura de un programa mediante el uso de diagramas de flujo. Dentro de nuestra tabla de bloques tenemos los siguientes elementos: el nombre, la figura, la sintaxis, tanto para MATLAB como para las tejas, y finalmente la descripción. Con la primera figura, la cual en nuestra tabla de bloques es un círculo con la letra I mayúscula dentro y nos indica el inicio de un diagrama de flujo. Para esto, es importante saber que solo debe haber un inicio y que el sentido es de arriba hacia abajo. En cuanto a la sintaxis, en MATLAB no existe y en la Texas es el nombre del programa. Continuamos con la siguiente figura, que es la número 2. Es un círculo más pequeño que el bloque anterior, con la palabra fin dentro, o si en su caso se usa en la literatura americana, la palabra end, que nos indica la finalización de un diagrama de flujo. Es importante mencionar que solo debe de haber un fin, además que el flujo es de arriba hacia abajo, y que solo tiene una entrada y una salida de flechas. En cuanto a la sintaxis, en MATLAB no existe y en la Texas es en Program. Seguido de la tercera figura, que es un rectángulo cortado en su vértice superior izquierdo, de manera que se asemeje a una tarjeta perforada, que se usaban para alimentar la información de las computadoras de primera generación. Dentro del bloque se listan separadas por coma las variables cuyo valor numérico deseas darle, desde el teclado o teclado virtual, según sea el caso. En su sintaxis para MATLAB, tenemos a la variable de signo igual, seguido de la palabra input. Abrimos paréntesis y comillas, y para cerrar, colocamos punto y coma. En cambio, para la Texas, escribimos la palabra request, abrimos paréntesis y comillas, para colocar la variable, necesitamos agregar una coma. Número 4. Salida de resultados o impresión de resultados. Su sintaxis en MATLAB es display dos comillas y en disp dos comillas. En la Texas es disp dos comillas, coma A. Este bloque trata de aparentar el flujo de hojas que alimentaban a una impresora de matriz de punto. Dentro del bloque se listan las variables separadas por coma cuyo valor numérico deseas ver en la pantalla display. Número 5. Conectores. Sintaxis en MATLAB no existe y en la Texas no existe. Descripción.
Son dos círculos todavía más pequeños que los bloques anteriores y nos sirven para interrumpir el flujo del diagrama. Dentro de ellos se usan letras, números o figuras y tienen que ser las mismas figuras en ambos circulitos. Ejemplo, en un cambio de página. Número 6. Asignación o proceso. La sintaxis en MATLAB, dos líneas, en la texas y una flecha a la derecha. Es un rectángulo con una flechita de sentido de derecha a izquierda, de tal manera de lo que está del lado derecho se asigna, o sea, se guarda, a lo que está del lado izquierdo de dicha flechita. Del lado izquierdo solo debe haber una variable, mientras que del lado derecho se puede usar constante, variable o expresión algebraica. Evaluación, cálculo. Nota. Es un bloque destructivo por default. Ahora bien, la siguiente figura se llama bloque de condición o block if. Esta es un rectángulo con dos semicírculos en los extremos y tiene uno y dos posibles salidas, sí y no. Dentro del bloque se realiza una pregunta de comparación con la ayuda de los símbolos matemáticos: mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual y distinto. Dentro de este podemos utilizar variables constantes y expresiones algebraicas. En la sintaxis para MATLAB es if, la variable, mayor que, la otra variable, verificamos que el camino sea así. En el caso contrario, si el camino es no, continuamos con else y posteriormente se termina con en. En cambio, en la Texas es if, la variable, después del signo mayor, que nos nuevamente otra variable, y cerramos en then. En el caso de ser no, nuevamente se coloca else y cerramos con end if. Por consiguiente, tenemos al block if anidado, que lo podremos describir como block if dentro de otros block if. Para esto, las anidaciones son infinitas y se dicen anidados debido a su estructura semejante. En cuanto a la sintaxis, tenemos if, la variable mayor o igual que, a otra variable. Si sigue el camino del sí, se pondrá algo, en este caso lo llamaremos algo a. Si el camino es no, se escribe else, seguido de la variable algo b, y se cierra con en. Continuamos nuevamente con else y se coloca otro if, seguido de la variable b con el signo distinto a la otra variable. Siguiendo en el camino del sí, se coloca algo c. En el caso de que el camino sea no, lo colocamos debajo de else y será algo de. Y finalmente, para terminar con este ciclo, se coloca un par de end. En cuanto a la síntesis de la Texas, empezamos con un if, la variable mayor que, la segunda variable, seguido de la palabra then, después se coloca el else y cerramos con el, seguido de un nuevo if, la variable distinta a la otra variable, la palabra then, para después escribir else y terminar con un par de and if. En el block if compuesto tenemos que dentro de este bloque se realizan más preguntas de comparación unidas con los prefijos and y or de las salidas sí, no. Se determinan de acuerdo a lo siguiente: A mayor o igual a B y B mayor o igual a C. Sí, 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 no, después no, no, sí, después no, 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 después no. Usar block if compuesto nos permite juntar block if simples, una pregunta, anidados. La sintaxis para block if compuesto en MATLAB, colocamos if si la variable a es mayor a b y si la variable b es mayor a c, continuaremos en el camino del sí. Y si colocamos algo b,
Si no cumple con alguna de estas condiciones, else y luego B, cerramos con if. Posteriormente continuamos con else, abrimos if y nos da otra opción que dice A mayor a C. En caso que sea así, colocamos algo C. En caso de que sea no, continuaremos en else y colocamos algo D para cerrar con dos end. Para la Texas, colocamos if si la variable A es mayor a B, posteriormente end. Si A es mayor a C, cerramos con end. Si el camino es sí, colocamos algo sí. Si el camino es no, colocamos algo B después de else y cerramos con en if. Posterior, si continuamos con el camino del no, es else. No sé, pero no se brinca a otra pregunta de si A igual a C. Colocamos if igual BC. Cerramos con end. Si el camino es sí, colocamos algo C. Si el camino es no, colocamos algo D después de else y cerramos con dos end if. Para el block if compuesto anidado, son estructuras block if dentro de otra u otras estructuras block if. Las anidaciones son infinitas, solo existe el concepto anidación cuando las estructuras son del mismo tipo. La sintaxis en MATLAB colocamos if A mayor a B y doble I, B mayor a C. Si el camino es sí, colocamos algo 1. Si el camino es no, colocamos algo 2. Después de else y cerramos con end. Después colocamos else para continuar con el camino del no. Nos da la opción de if, de sí, B mayor que C y B igual a C. Si el camino es sí, colocamos algo C. Si el camino es no, colocamos algo D después de else y cerramos con doble end. Para la Texas se coloca if A mayor a B, en B mayor que C, cerramos con then. Si el camino es sí, colocamos algo A. Si el camino es no, colocamos algo B, después en if. Si el camino sigue siendo no, colocamos después else if, con la opción de B mayor que C, end de B igual a C, cerramos con end. Si el camino es después de else, algo de, cerramos con doble en if. Así es como concluimos con la presentación acerca de los bloques que utilizamos para construir los diagramas de flujo dentro de la programación de MATLAB y la Texas. Se agradece la atención prestada y al maestro en ciencias, Luis Martínez Hipólito, por los conocimientos otorgados dentro de la asignatura en herramientas computacionales de la ingeniería. Te recomendamos visitar en YouTube el canal de Hipólito Ruiz, donde encontrarás videotutoriales acerca de la programación en MATLAB y Texas. Darle like y compartir.